Hola, Mec. Hola, Andrés. Bueno, acá estamos cumpliendo nuestro deber de podcasting de emergencia. Sesión especial. Sesión especial por el fallecimiento del expresidente Carlos Menem. Y lo que a mí se me ocurría es tener como algunas preguntas, ¿no? Porque si no, uno puede estar un año entero hablando de sus 10 años en la presidencia. ¿Cuál sería si tuvieras que definir como en una frase tu evaluación de su gobierno, qué dirías? Fue una solución inconsistente a un problema preexistente. Menem no es la causa de todos los males y Menem no fue la solución a todos los males. Vimos una curita que duró 10 años. Hay más para profundizar, por ejemplo, consolidación democrática, pero empezaría con eso. Él no tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Nos pasaba de antes y la solución que él aplicó no duró o no sirvió. ¿Y vos? Sí, mi síntesis sería que primero que hay bastante consenso sobre su presidencia, ¿no? Ayer me llamó la atención que hubo cierto debate, gente que digamos, leí muchas interpretaciones que querían como repensar los 90, pero la verdad que vos lees un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, y aún los que lo elogian dicen, intentó llevar adelante cosas, con problemas, con dificultades. La verdad es que me da la sensación de que la Argentina hizo una especie de evaluación y dijo, bueno, es una presidencia que no funcionó, digamos, ¿no? Como vos decís, digamos, se pusieron algunas curitas, se intentaron resolver algunos problemas, pero el país no fue mejor, fue peor después de su presidencia, me parece a mí. Podríamos preguntarnos cuál funcionó. Desde 1975 en adelante, cuando se agota el modelo de industrialización de importaciones, de sustitución de importaciones, Argentina pierde su lugar en el mundo. Nosotros tuvimos el modelo agroexportador hasta 1930. Desde entonces luchamos con la industrialización sustitutiva. Con el Rodrigazo se termina y nunca más volvimos a encontrar el lugar en el mundo que Menem creía que era el primer mundo. Evidentemente no nos daba para llegar ahí. Estamos en el Mercosur y estamos en el grupo de los 20, pero no somos un país desarrollado. Sí, ahora, eso es cierto, digamos, en el año 90 la globalización parecía ontológica, ¿no? O sea, había un bando que parecía el ganador, había un bando que parecía el perdedor, y uno puede entender el impulso de subirse al barco del ganador, ¿no? Ahora, me parece que el menemismo después tuvo problemas interiores, digamos, fue una mala, si se quiere, o agudizó problemas. Esa es mi interpretación, ¿no? Aún si uno entiende la apuesta geopolítica, se podría haber hecho mejor, no sé si queda, se podría no haber privatizado YPF, se podría haber no hecho la descentralización de salud y educación como se hizo, se podría haber protegido los sectores más vulnerables de una manera que no se hizo, se podría haber hecho una institucionalidad más alta, me parece a mí. Así es, este es el debate sobre políticas y acá hay desacuerdos y está bien. Yo estaba pensando en el modelo, qué produce y a quién le vende Argentina, y ahí creo que no hubo cambios. Sí me parece que hubo una diferencia importante en que él consolida la democratización, y esto sé lo antipático que resulta decirlo, porque yo marché a fines del 89 y del 90 contra los indultos, pero fueron esos indultos lo que les permitió dispararles a los militares. Y finalmente, cuando acaba con el servicio militar en 1994, desmilitariza la política argentina. Desde entonces la democracia no tiene alternativa, porque no hay quien pueda asumir el poder salvo los políticos votados, o nadie, que es lo que pasó a fines de 2001, donde tuvimos una sucesión de presidentes no electos. Pero desde entonces, esto lo decía Carlos Escudé, lo del protectorado. Argentina es un país desarmado. Y creo que visto el pasado de Argentina, eso es bueno. Yo ahí creo que tenemos un disenso, para mí es al revés, ¿no? Para mí la decisión, digamos, justamente la próxima pregunta es ¿cuál es lo mejor o qué rescatarías vos de los 10 años de Menem? Y lo que yo rescataría es la decisión, para mí la decisión más positiva fue la de reprimir
a cañonazos el alzamiento Cara Pintada del año 90. Y para mí y eso terminó las sazonadas militares en Argentina, ¿no? Y para mí es eso lo que eso fue previo a los indultos. Y los indultos para mí no es lo que pacificaron, aunque, digamos, uno puede... creo que Menem de alguna manera era una especie de convicción de él, lo de la pacificación, la unificación y qué sé yo. Creo que lo que pacificó fue Martín Balsa sacándolos con las manos en alto en 1990. Después, de hecho fue así que se anularon los indultos y se continuaron los juicios posteriormente y no pasó nada institucionalmente. ¿Qué es lo que ahí sí tenemos el disenso. No pasó nada porque Menem los había desactivado. Pero los indultos empiezan en agosto del 89 y duran hasta diciembre del 90. Pero en diciembre del 89 hay indultos muy fuertes. Y la promesa de que iba a soltar a los demás, ya había comandantes sueltos el 3 de diciembre de 1990. Y Menem le dispara porque ya los había soltado. Pero si los soltó, entonces, porque es cierto, pero de cualquier manera hubo un levantamiento, ¿no? En diciembre del 90. O sea, había algo, había un nudo ahí que no se... y hay que sumar a esto, digamos, a los indultos, hay que sumar el levantamiento, la eliminación del servicio militar obligatorio y, como vos decías, una desfinanciación brutal de las Fuerzas Armadas durante toda la década menemista, ¿no? Así es. Yo creo que esa es la clave de la Argentina pacífica que tenemos a pesar de la catástrofe económica. Argentina es un país que vive de hecatombe económica en hecatombe económica. Y sin embargo no salimos a matarnos por las calles. Más allá de que cuando hay explosiones, naturalmente hay muertos. Pero no es una violencia destinada, es como la violencia que hay en el rugby, uno se puede golpear. Pero en el box el objetivo es causarle contusión cerebral al adversario. En el box el objetivo es desmayar de la piña. En el rugby o en el fútbol puede pasar, pero no es el objetivo. Ahora pasa lo mismo. En Argentina hay violencia, pero el objetivo no es la violencia. Y eso en parte lo debemos a la desmilitarización, que por las buenas o por las malas hizo él, por supuesto que no era un plan premeditado. Lo hizo para ahorrar plata quizás, o para que no lo jodan. Pero por las buenas o por las malas consiguió algo que nos sigue sirviendo. La economía no, esa no la arregló. ¿Y qué dirías vos que es lo peor del gobierno de Menem? Lo peor es una pregunta que me tiene pensando desde hace mucho tiempo. La característica para mí estética fundamental del menemismo fue la desmesura, pensando en Weber, siempre. Una desmesura propia de un porteño, que él no era, pero fue más desmesurado que lo que uno se imagina de los porteños. Pero creo que el peor problema es habernos convencido de que los problemas se podían resolver de una vez, de la instantaneidad de las soluciones. Cuando la economía argentina está tan rota y la falta de modelo de crecimiento e inserción internacional tiene tanto tiempo, que resolverlo requiere varios gobiernos y quizás varias generaciones. Entonces, creer en las soluciones mágicas, apostar por ellas, me parece que este fue el mayor daño. Sí, yo estoy, en ese sentido estoy de acuerdo. Yo creo que lo más grave, diría yo, de los 10 años del menemismo fue la fractura, los cambios en la estructura social, ¿no? Bueno, si uno tuviera que decir una política concreta, probablemente uno tendría que decir o la ley de coparticipación, o a mí no me gustó la reforma que terminó en el estatus jurídico mixto que tiene la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero en realidad lo que no hemos podido, creo que tiene que quedar muy claro que la Argentina nunca volvió o nunca logró superar dos fenómenos que fueron claves en la década de los 90, que es el aumento de la desigualdad social y los procesos de fractura y de polarización social, ¿no? O sea, ciudades mucho más divididas, una sociedad mucho más desintegrada entre ricos y pobres, la pérdida de espacios comunes. Me parece que se produjo en esos 10 años muchos de estos cambios políticos y económicos vinieron no en problemas de economía o en problemas de política, sino en cambios estructurales en la sociedad argentina, ¿no?
en la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que vivimos, en los horizontes compartidos, e inclusive después de sus gobiernos hubo momentos mejores, hubo momentos peores, pero no hemos logrado ni siquiera imaginarnos cómo podemos volver a suturar esas heridas, creo yo. La sociedad dual, exactamente, eso es un resultado de la década menemista. Lo que yo no creo es que sea un resultado de las políticas menemistas. Creo que hubiera ocurrido en todo caso. Argentina iba en una lenta decadencia. Lo que hace Menem es desagregar a los argentinos entre los que no decaen y los que se hunden. Pero en todo caso los trenes ya no funcionaban, los teléfonos no se podían conseguir. Él lo que hizo fue igualizar con la expectativa de que los de abajo alguna vez llegaran arriba. Y eso no pasó. No, yo entiendo, y uno puede pensar que estos son procesos que se dieron en toda Latinoamérica, o sea que había un elemento de imposibilidad de escapar de esos procesos. Ahora, me parece que lo que sí fue grave del menemismo es que se generó un espíritu celebratorio de estos procesos. Es decir, se nos decía que estaba bien que, que se destruyeran sectores productivos o que aumentara la desigualdad, que esto iba a ser un factor de competitividad, un factor de aumento de la innovación, y eso no sucedió, ¿no? O sea, fueron problemas sociales que de alguna manera no se construyeron como problemas sociales, sino que había una especie, por lo menos por varios años, una especie de espíritu celebratorio de estos. Es decir, se descentraliza la educación pública, esto genera una serie de problemas y lo que se nos dice no es, ok, son problemas, vamos a ver cómo los solucionamos, sino lo que se nos dice es la educación pública es mala y hay que apostar a una privatización de la educación. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, yo lo entiendo. Uno puede pensar que eran procesos inevitables, pero podría haber habido un discurso político que se centrara por lo menos en mejorar o en sustentar lo más posible los efectos negativos. Exacto. Dos cosas sobre esto que me parece fundamental. Martín Shapiro el otro día tuiteó un hilo en el cual describía al menemismo de una manera impecable. Y cuando terminaba el hilo decía, esto es lo que pasó en tal gobierno de Nueva Zelanda. Es lo que vos estás diciendo, era el espíritu de la época. Es Margaret Thatcher, diciendo esto es inevitable, pero además es bueno. Lo vamos a hacer, vamos a terminar estando todos mejor. Pero una cosa que me parece importante es que todo eso que el menemismo destruyó, nosotros no supimos reconstruir. Te doy un dato nada más de nuestro micromundo. Argentina no tiene revistas de ciencias sociales indexadas en las mejores categorías mundiales. Chile tiene, Brasil tiene, Colombia tiene, México tiene. Eso no lo hizo Menem. Menem rompió. Nosotros no supimos reconstruir. Y estoy hablando de la comunidad de ciencias sociales de Argentina, que se supone que somos, ¿no?, los iluminados que nos dimos cuenta de lo malo que era el menemismo. Y 20 y pico años después, seguimos siendo un país que está quinto a nivel de las indexaciones, de las revistas, no tanto las publicaciones, pero eso es otra cosa, de las publicaciones individuales. Argentina es un país individualizado. Bueno, podemos terminar por acá, seguramente, o podemos retomar en el próximo podcast, porque evidentemente hay mucha tela para cortar. Mucha, y es bueno que haya desacuerdos porque nosotros mismos estamos pensando y a veces nos cuesta responder de una a esta pregunta que estaba colocando, que me parecen interesantísimas para seguir varios podcasts más. Hasta luego. Un abrazo.